Por fin, después de 4 años de negociaciones, tenemos un nuevo Pacto de Toledo respaldado por todos los partidos políticos. Se trata de 22 recomendaciones que deberán guiar las políticas relacionadas con el sistema público de pensiones de aquí en adelante. Al ser recomendaciones no podemos saber qué medidas concretas se aplicarán, pero sí por dónde irán los tiros. A no ser, claro, que algún gobierno se salte esos compromisos del Pacto de Toledo, como ocurrió con el gobierno de Zapatero y el de Rajoy. En este vídeo haré un resumen de las principales recomendaciones y también aportaré mi valoración global sobre este nuevo acuerdo. La recomendación 0 blinda el modelo de reparto de las pensiones públicas. Este modelo consiste en que las pensiones que se le pagan a los jubilados actuales se financian con las cotizaciones sociales de los trabajadores actuales. Se trata de un modelo solidario entre generaciones. Esto es lo que tenemos y lo que seguiremos teniendo. El modelo alternativo, que se descarta de nuevo en este Pacto de Toledo, es el de capitalización, que consiste en que cada uno se acaba pagando al final su propia pensión. Es un modelo menos solidario y más individualista. La recomendación 1 es un ajuste contable y presupuestario que reducirá notablemente el déficit de la seguridad social. Como es bien sabido, la seguridad social es una especie de monedero o cuenta del Estado que está aparte del resto del dinero, que está en los presupuestos generales del Estado. La seguridad social se nutre fundamentalmente de cotizaciones sociales y paga fundamentalmente pensiones, pero también paga otro tipo de prestaciones. El resto de ingresos y de gastos del Estado se computan en la cuenta de los presupuestos generales del Estado, como por ejemplo la recaudación por IVA o IRPF y los pagos para sanidad o educación. Pues bien, la recomendación es llevarse algunos gastos desde el monedero de la Seguridad Social al monedero de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué gastos? Pues los que tienen menos sentido que se financien con cotizaciones sociales, como por ejemplo los complementos de maternidad o las políticas activas de empleo, que pasarían a financiarse con impuestos. El resultado es que los gastos de la seguridad social se reducirían notablemente y también el déficit, que se estima que acabaría recortado en 2/3. Evidentemente, lo que mejora en déficit la seguridad social lo empeora los presupuestos generales del Estado. Pero es que el objetivo de esta recomendación es sanear las cuentas de la seguridad social para que luego nadie pueda decir que el sistema público de pensiones es insostenible y que hay que reformarlo porque la seguridad social está en números rojos. La recomendación 2 se refiere a que las pensiones se tienen que actualizar al ritmo del IPC, de la inflación, que es algo que ha ocurrido casi siempre, excepto desde el año 2012 al 2018 por culpa de la reforma que llevó a cabo el gobierno del Partido Popular. La recomendación 3 es que cuando las cuentas presenten mejores números, la llamada hucha de las pensiones, que es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se volverá a nutrir con recursos. La recomendación 4 es que los autónomos coticen en función de sus ingresos y que solo haya dos regímenes en la seguridad social, el de los autónomos y el de los asalariados. La recomendación 5 es que se seguirán necesitando 15 años de cotización para tener derecho a una pensión contributiva y que para calcular la cuantía de la pensión se utilizará 25 años de cotizaciones. Antes del año 2011 eran solo 15. La novedad es que no necesariamente tendrán por qué ser los últimos 25 años de la carrera laboral, sino que se podrían realizar ajustes para beneficiar al interesado. La recomendación 8 insta a reforzar la plantilla de la Seguridad Social, que prácticamente no ha cambiado desde el año 1980 y que ha perdido un 20% de su plantilla, fundamentalmente debido a los recortes que se iniciaron en el año 2010. Esto explica que la edad media de la plantilla sea actualmente de 58 años. La recomendación 12 se refiere a penalizar la jubilación anticipada de los trabajadores, pero fundamentalmente de aquellos que mayor renta tienen porque son los que más ventajas tienen en la actualidad. El objetivo es que no haya tantas prejubilaciones y que la edad de jubilación real se aproxime más a la edad de jubilación teórica, que quedó fijada en 67 años. También se habla de favorecer que quien quiera jubilarse más tarde pueda hacerlo. La recomendación 15 sugiere utilizar la tasa de sustitución, esto es, la relación entre la pensión de jubilación y el salario cobrado durante la carrera laboral, como un indicador para guiar las futuras reformas del sistema.
La recomendación 16 habla de potenciar los planes de empleo que firman algunos trabajadores con sus empresas que sirven para complementar la pensión futura. Y también de que se cree un macrofondo público para que el Estado haga competencia al sector privado en estos planes de empleo y además lo extienda a pequeñas y medianas empresas y autónomos. Hay más recomendaciones, pero a mí me ha interesado resaltar estas porque las considero las más importantes. Mi valoración de este nuevo Pacto de Toledo es que supone una ligera mejora con respecto al anterior pacto y sobre todo una muy buena mejora con respecto al camino que venía marcando el Partido Popular desde el año 2012. El blindaje del modelo de reparto, la revalorización de las pensiones al ritmo del IPC, el traslado de gastos desde la seguridad social a los presupuestos generales del Estado, la mayor flexibilidad para escoger los mejores años para calcular la pensión, la mayor adecuación entre los ingresos y las cotizaciones de los autónomos y el refuerzo de la plantilla de la seguridad social son todas muy buenas noticias. Lo que no es tan buena noticia es que no se diga nada de reducir la edad de jubilación, que el gobierno de Zapatero aumentó desde los 65 a los 67 años. Que sigan siendo 25 años los que se necesitan para calcular la cuantía de la pensión, en vez de 15 como antes de la reforma de Zapatero del año 2011, que se mantenga la hucha de las pensiones, que no tiene ningún tipo de utilidad, que se vincule el sistema a la tasa de sustitución, porque si los salarios bajan las pensiones tenderán a ser menores, y que se incentiven los planes de empleo entre algunas empresas y sus trabajadores. En cualquier caso, para ser un consenso entre todos los partidos políticos no está nada mal, porque el sistema público de pensiones español seguirá siendo uno de los más solidarios de toda la Unión Europea y esto es todo un logro en estos tiempos neoliberales que corren. Eso sí, estos son solo recomendaciones y ya sabemos que los gobiernos se la pueden saltar. Habrá que estar alerta para evitar que algún gobierno vuelva a atacar el sistema público de pensiones saltándose las recomendaciones del Pacto de Toledo, como hicieron los gobiernos de Zapatero y de Rajoy.